El vestíbulo del hotel brillaba como un palacio moderno en medio de la Ciudad de México. Los mármoles claros reflejaban las luces cálidas de los candelabros de cristal, mientras el aroma de perfumes caros se mezclaba con el de los cigarros finos. Los empleados, vestidos con uniformes impecables, se movían con precisión coreografiada, casi invisibles en su eficiencia. Afuera, sin embargo, el mundo era otro. El bullicio de los vendedores callejeros, las trompetas de un mariachi improvisado en la plaza y las voces agudas de niños ofreciendo flores a los turistas. Era un contraste brutal, casi doloroso. Lujo hermético adentro, lucha vibrante y dura afuera. Y en medio de esa escenografía de contrastes, sentado en un salón reservado del restaurante del hotel, estaba Omar Al-Hassan, el jeque árabe cuya fortuna podía comprar países, pero cuyo rostro transmitía un vacío insondable. Omar lucía impecable en su túnica blanca, con detalles bordados en oro que resaltaban su estatus. Su barba negra estaba cuidadosamente arreglada, su porte era altivo y su mirada fría. Rodeado de asesores y empresarios, todos reían y brindaban con vino importado, pero él permanecía distante, como si nada de aquello lo tocara. El ruido de copas chocando y frases aduladoras le llegaba lejano, difuso como un eco molesto. Y fue en ese instante de tedio absoluto que sus ojos se detuvieron en una figura distinta, una joven camarera que se acercaba para servir vino. Llevaba un uniforme modesto, ya desgastado por el uso, pero su postura recta y la firmeza de su mirada la diferenciaban de todos los demás. Era Lucía Ramírez, quien, sin proponérselo, estaba a punto de encender algo que llevaba años apagado en aquel hombre poderoso. Lucía se acercó con pasos firmes, sosteniendo la botella de vino con ambas manos. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos, grandes y luminosos, transmitían una fuerza que desentonaba con la sumisión esperada de una empleada. Mientras servía la copa del jeque, Omar notó un pequeño detalle. Sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo ante su presencia, sino por el evidente agotamiento de largas horas de trabajo. Cuando el vino terminó de llenar la copa, ella levantó la vista y sus miradas se cruzaron por primera vez. Fue un segundo apenas, pero ese instante quedó suspendido en el aire, cargado de una tensión silenciosa que descolocó a Omar. Él, acostumbrado a ser invisible en su humanidad y venerado solo por su riqueza, sintió algo extraño, curiosidad genuina. Antes de pensarlo, como si las palabras se escaparan sin filtro, dejó caer la pregunta que desentonó con el ambiente solemne del banquete. «Dime, ¿eres feliz con esta vida tan difícil?» El murmullo de la mesa se apagó un segundo. Los asesores intercambiaron miradas de desconcierto. Algunos incluso sonrieron con sarcasmo, incapaces de entender por qué su jefe se interesaba en una simple camarera. Lucía, sin embargo, no bajó los ojos. Se permitió una breve pausa, respiró hondo y respondió con una serenidad que desarmó la solemnidad del momento. «La felicidad no está en tener mucho, señor, sino en dar sentido a lo poco que uno tiene», contestó con voz suave pero firme, mientras sostenía la botella contra su pecho como un escudo. Un silencio espeso se apoderó de la mesa. Los empresarios dejaron de mover los cubiertos y hasta el tintinear lejano de las copas en otras mesas pareció extinguirse. Omar la observaba con un desconcierto que nunca había sentido. Nadie en años le había hablado con tal franqueza. La joven no parecía buscar aprobación ni lástima. Continuó, con un leve brillo en los ojos que contrastaba con su rostro cansado. «Mi mayor alegría es ver a mi hermana estudiar. Eso me da fuerzas para seguir cada día». La frase cayó como una daga en la armadura de indiferencia que Omar había construido a lo largo de su vida. Sus asesores se removieron incómodos, intentando reanudar la conversación con algún comentario trivial,
pero era imposible volver atrás. Algo se había abierto en aquel salón. Omar permaneció inmóvil, con la copa aún entre los dedos, sintiendo cómo aquellas palabras simples le atravesaban un vacío que nunca se había atrevido a nombrar. Por primera vez en años, un gesto genuino, sin intereses, lo había dejado expuesto frente a todos. Y en ese instante comprendió que aquella noche no sería como las demás. El murmullo de la sala regresó poco a poco, pero Omar ya no podía escuchar nada con claridad. Todo lo que lo rodeaba parecía difuminarse. Las risas de los empresarios, los brindis forzados, las frases de negocios. Su atención seguía fija en aquella joven que, tras dejar la botella en la mesa auxiliar, se retiraba con pasos discretos hacia el fondo del salón. La siguió con la mirada, atrapado por una fuerza invisible que lo mantenía en vilo. El eco de sus palabras resonaba dentro de él, como si cada sílaba golpeara el muro de hielo que lo mantenía aislado del mundo. Nunca nadie, ni siquiera en su círculo de lujo y poder, se había atrevido a hablarle con una verdad tan desnuda. Omar apretó la copa entre sus dedos sin beber una sola gota. Sentía que el vino era amargo antes de llegar a sus labios. Se inclinó ligeramente hacia adelante, inquieto, incapaz de regresar al mismo estado de indiferencia en el que había llegado al restaurante. Uno de sus socios comentó algo sobre un contrato multimillonario en Houston, pero él apenas lo escuchó. Su mente seguía enredada en aquella confesión sencilla. La felicidad en lo poco, el amor en el cuidado de una hermana. Una idea tan básica y al mismo tiempo tan lejana a todo lo que él había vivido rodeado de lujos vacíos. Lucía desapareció entre las sombras del pasillo de servicio y Omar quedó con la sensación de haber presenciado una verdad que lo perseguiría. El salón retomaba su ritmo, pero para él todo había cambiado. Esa simple respuesta había abierto una grieta en la fortaleza de su indiferencia. Un recordatorio de que quizá la vida tenía significados que el dinero nunca podría comprar. Sintió un impulso extraño, conocer más de aquella joven, descubrir qué la mantenía en pie pese a tanto dolor. No lo sabía todavía, pero esa noche se convertiría en el inicio de una transformación que marcaría su destino. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Suscríbete al canal y déjalo en los comentarios para que sepamos hasta dónde llega esta historia. Esa misma noche, cuando regresó a la suite presidencial del hotel, Omar permaneció de pie frente a los ventanales que daban hacia la avenida Paseo de la Reforma. Las luces de la ciudad titilaban como un enjambre infinito, pero para él no eran más que destellos vacíos. Recordó las palabras de Lucía y se sintió invadido por una incomodidad desconocida. Había construido su vida en torno al poder y la riqueza, rodeado de aduladores que jamás se atrevían a cuestionar sus acciones. Sin embargo, una joven de mirada cansada había pronunciado una verdad tan sencilla que lo había dejado desarmado. Se preguntó cuándo había olvidado la esencia de la vida, en qué momento su corazón se había convertido en un desierto. En su memoria comenzaron a emerger escenas de su infancia en el Golfo. Recordó palacios repletos de sirvientes, autos de lujo en el garaje familiar, viajes en aviones privados, pero también recordó noches interminables en las que jugaba solo en habitaciones inmensas sin nadie que lo acompañara. Su madre había fallecido cuando él tenía apenas 8 años y su padre, un hombre severo y distante, jamás mostró afecto. Desde entonces, Omar aprendió a vivir bajo la sombra del deber, a aceptar que la soledad era parte de su destino. La fortuna heredada y multiplicada con el petróleo había llenado todos los vacíos materiales, pero nunca logró curar la ausencia de calor humano. La figura de Lucía comenzó a rondar sus pensamientos en los días siguientes. Omar la observaba discretamente cada vez que coincidían en el restaurante del hotel. Ella servía mesas con la misma dignidad, silenciosa, sin buscar atención ni mostrar miedo.
a pesar de las miradas inquisitivas de otros empleados. Había en su andar algo distinto, como si cargara el peso de un mundo sobre los hombros y aún así se negara a doblarse. Omar, que estaba acostumbrado a que todos lo miraran con reverencia, se sorprendía al notar que ella no parecía impresionada por su presencia. Era como si lo viera más allá de su riqueza, como si su mirada traspasara el oro y llegara hasta su soledad. Un mediodía, al salir del hotel para dirigirse a una reunión, Omar vio a Lucía a pocos metros de la entrada. No llevaba el uniforme, sino un vestido sencillo y gastado, con una canasta de flores en la mano. Ofrecía rosas a los transeúntes bajo el sol ardiente, y junto a ella estaba una niña de unos 13 años, de ojos vivaces y sonrisa tímida. Omar entendió de inmediato que se trataba de la hermana menor de Lucía. La escena lo impactó más que cualquier lujo exhibido en los salones del hotel. Aquella joven, que servía a millonarios por la noche, se ganaba el sustento en la calle durante el día, siempre con la responsabilidad de proteger a su hermana. Omar se detuvo a observarlas desde la distancia. La niña reía cuando un turista aceptaba comprar una flor, y Lucía aprovechaba ese breve instante para acariciarle el cabello con ternura. No había tristeza en su gesto, sino una fuerza silenciosa que sorprendía a Omar. El contraste era brutal. Él, que podía adquirir mansiones y yates con un simple movimiento de su cuenta bancaria, nunca había sentido esa calidez al recibir algo tan pequeño como una sonrisa sincera. Una punzada lo atravesó. Comprendió que la vida de aquella joven, aunque precaria, tenía un propósito que la suya nunca había alcanzado. Esa misma noche, incapaz de silenciar su curiosidad, Omar pidió que Lucía fuera la camarera asignada a su mesa. Los murmullos entre los empleados no tardaron en propagarse. ¿Por qué el jeque, acostumbrado a la atención de mayordomos privados, pedía específicamente a una mesera? Durante la cena, Omar la miraba más de lo que hablaba con sus socios. Finalmente, cuando quedaron unos minutos a solas, se inclinó hacia ella y dijo en voz baja: «Quiero saber más de tu vida, Lucía. ¿Qué sueñas realmente, más allá de este trabajo?» Lucía, sorprendida, lo miró fijamente. Dudó un instante, como si temiera caer en una trampa, pero en sus ojos había algo que la impulsaba a confiar. Lucía bajó la mirada un instante antes de responder, como si buscara el valor en algún rincón de sí misma. «Sueño con que mi hermana pueda estudiar en la universidad, que tenga una vida distinta a la mía», dijo con voz serena, aunque un ligero temblor la delataba. «Yo no tuve esa oportunidad después de que perdimos a nuestros padres. Desde entonces, lo único que quiero es que ella tenga un futuro mejor. Eso me basta para seguir». Omar la escuchó en silencio, conteniendo la respiración, sorprendido por la transparencia de aquella confesión. Él, rodeado de personas que ocultaban intereses en cada palabra, se encontraba frente a una verdad pura, sin adornos. El silencio se alargó entre ellos. Omar sintió el impulso de preguntar más, de comprender cómo una joven con tan poco podía sostener tanta esperanza. Sin embargo, percibió también la tensión que se generaba alrededor. Algunos empleados la observaban con desconfianza, y un asesor suyo, sentado a pocos metros, fruncía el ceño como si aquella conversación fuera inapropiada. Lucía, consciente de las miradas, dio un paso atrás y murmuró: «Disculpe, debo atender otra mesa». Se marchó con rapidez, dejando en Omar una sensación de vacío extraño, una mezcla de admiración y frustración. No estaba acostumbrado a que alguien lo dejara con preguntas sin responder. Al día siguiente, Omar no pudo resistir la tentación y salió del hotel temprano, sin escolta. Caminó por las calles cercanas, algo que no hacía desde su juventud. Quería ver a Lucía en su propio entorno, no enmarcada por el lujo artificial del hotel.
La encontró en la plaza rodeada de vendedores ambulantes y niños que corrían tras balones improvisados. Allí estaba ella, ofreciendo flores con una sonrisa cansada pero sincera, y su hermana menor, sentada en un banco, repasaba un cuaderno escolar con atención. Omar se detuvo a observarlas, oculto bajo unas gafas oscuras. Lo que vio lo conmovió. La dedicación de Lucía no era un gesto esporádico, era su vida entera. Por primera vez, Omar sintió un deseo que no tenía nada que ver con la posesión ni con el control. Quería comprender, quería acercarse de verdad. Se acercó lentamente y la niña lo miró con sorpresa al reconocerlo del hotel. Lucía también lo notó y, con un gesto serio, se puso de pie. «Señor, este no es lugar para usted», dijo con tono defensivo, como si quisiera proteger a su hermana de una intrusión. Omar levantó las manos en un gesto pacífico. «No vengo como cliente ni como jeque. Solo quería ver cómo viven ustedes, cómo luchan cada día. Lucía, me gustaría hablar contigo sin títulos, sin formalidades». Ella lo miró largo rato, sin saber si confiar o rechazar aquella propuesta. Lucía respiró hondo y lo miró con desconfianza, como quien mide cada gesto para proteger lo poco que tiene. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza y le indicó una banca cercana donde podían sentarse. Su hermana, curiosa, permaneció a unos metros, fingiendo leer, pero sin quitarles la vista de encima. Omar se sentó rígido, incómodo, al no tener el marco habitual de lujos y protocolo. Por primera vez en mucho tiempo se sintió vulnerable, como si no supiera qué hacer con sus manos ni con su voz. Rompió el silencio con dificultad. «He pasado toda mi vida rodeado de riqueza, pero nunca entendí lo que era sentir paz. Cuando te escuché aquella noche, algo cambió en mí». Lucía entrelazó los dedos sobre su regazo, observando el suelo polvoriento de la plaza. «La paz no se compra, señor», respondió con un tono que no era insolente, sino simplemente verdadero. «Se construye poco a poco con sacrificios y con amor. Yo no tengo mucho, pero lo que hago por mi hermana me da sentido. Eso me basta». Omar tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Era extraño. Un hombre que negociaba contratos de cientos de millones de dólares temblaba ahora ante la sinceridad de una joven que apenas lograba sobrevivir. Sin darse cuenta, se inclinó hacia ella, con la urgencia de alguien que necesitaba aprender aquello que nunca le enseñaron. Los días siguientes, Omar buscó excusas para coincidir con Lucía. A veces pedía café en el restaurante cuando sabía que ella estaba de turno. Otras, salía temprano a caminar por la plaza donde vendía flores. La conversación entre ellos fue creciendo poco a poco, al inicio con cautela, después con más confianza. Omar escuchaba historias de su infancia en Puebla, de cómo la tragedia del accidente de autobús había cambiado todo de un día para otro. Lucía hablaba sin dramatismo, con la serenidad de quien ya había llorado lo suficiente y había aprendido a seguir adelante. Para Omar, cada palabra era una revelación. La vida podía ser dura y aún así mantener un brillo de esperanza. Sin embargo, aquella cercanía no pasó desapercibida. Los empleados del hotel comenzaron a murmurar. «¿Qué pretende esa muchacha?», decían algunos, con un tono cargado de veneno. Otros comentaban entre risas que seguramente buscaba dinero fácil. Lucía sentía esas miradas clavadas en su espalda cada vez que servía una mesa o pasaba por el pasillo. Un par de compañeras incluso se atrevieron a advertirle: «No te ilusiones, él es un jeque y tú solo eres una camarera». Lucía bajaba la cabeza, dolida, pero no podía negar que algo la impulsaba a seguir conversando con él. Había una sinceridad en Omar que la confundía, como si detrás del poder hubiera un hombre buscando desesperadamente ser visto como humano. La presión no venía solo de los empleados. Uno de los asesores más cercanos de Omar, un hombre mayor de traje, oscuro,
Lo abordó en privado en la suite presidencial. Señor, con todo respeto, esta cercanía con la camarera no conviene a su imagen. La prensa podría enterarse y distorsionar su reputación. Usted es un jeque, un símbolo de poder. No puede exponerse a comentarios que lo hagan parecer vulnerable. Omar lo escuchó en silencio, sin mostrar emoción, pero por dentro, una chispa de rebeldía lo encendía. Por primera vez en mucho tiempo, no le importaba la opinión pública ni el qué dirán. Había encontrado en Lucía algo más valioso que cualquier titular favorable. A pesar de esa convicción, Omar también sentía miedo. La soledad le había acompañado tantos años que abrirse a alguien resultaba casi doloroso. Había aprendido a desconfiar, a ver intereses ocultos detrás de cada palabra amable. ¿Y si Lucía también terminaba decepcionándolo? Esa duda lo atormentaba por las noches, haciéndolo caminar de un lado a otro de su habitación como un león enjaulado. Sin embargo, cada recuerdo de la joven, su voz firme, sus ojos luminosos, el gesto protector hacia su hermana, pesaba más que sus temores. Omar comprendió que debía arriesgarse, que la única manera de llenar el vacío era confiar, aunque le doliera. Una tarde, mientras Lucía recogía las últimas flores no vendidas, Omar se acercó sin escoltas ni protocolo. Ella lo miró sorprendida, acostumbrada a verlo siempre rodeado de trajes caros y miradas vigilantes. «¿Por qué insiste en venir aquí, señor?», preguntó con un dejo de cansancio, aunque no con hostilidad. Omar respiró hondo, como si buscara la valentía para admitir su verdad. «Porque aquí, contigo, siento algo que no conozco. No me miras como al jeque, sino como a un hombre, y eso me asusta y me atrae al mismo tiempo». Lucía quedó en silencio, impactada por la confesión. El sonido de un organillero callejero llenaba el aire, como marcando la intensidad del momento. Lucía bajó la vista hacia las flores en sus manos y murmuró: «Yo no sé si puedo confiar en usted. Muchos me han prometido cosas solo para usarme o humillarme después. No quiero que mi hermana sufra por mis errores». Omar sintió el golpe de esas palabras en el pecho, porque entendía perfectamente ese miedo. «No vengo a prometer nada, Lucía», respondió con voz baja pero firme. «Solo quiero aprender de ti. Quiero saber qué significa vivir de verdad». Ella lo miró entonces, y por primera vez no había solo desconfianza en sus ojos, sino una chispa de duda mezclada con curiosidad. Era el inicio de un vínculo más profundo, aunque ninguno de los dos se atreviera aún a reconocerlo. Con el paso de las semanas, esa chispa se transformó en una relación de confianza frágil, pero cada vez más real. Omar comenzó a visitar con frecuencia la pequeña casa de Lucía y su hermana en un barrio humilde. El contraste lo sacudía cada vez. Paredes descascaradas, muebles viejos, pero un calor humano que jamás había sentido en sus palacios. Allí, mientras compartían un café sencillo y pan comprado en 1900, la esquina, escuchaba a la niña hablar de su sueño de convertirse en médica. Omar se sorprendía de cómo, en aquel espacio tan modesto, encontraba más autenticidad y esperanza que en cualquier salón de conferencias repleto de millonarios. No obstante, el precio de esa cercanía comenzó a hacerse visible. La administración del hotel empezó a presionar a Lucía, insinuando que su puesto estaba en riesgo por excesiva familiaridad con un cliente de alto perfil. Ella, temerosa de perder el único ingreso estable que tenía, se distanció un poco, aunque el brillo en sus ojos al verlo delataba lo contrario. Omar también enfrentaba críticas. Sus asesores le advertían que aquella distracción sentimental podía arruinar negociaciones millonarias. Sin embargo, ambos sabían que algo más fuerte los unía, un reconocimiento mutuo, un aprendizaje que ninguno estaba dispuesto a abandonar. Era el preludio de los conflictos que pondrían a prueba no solo su vínculo, sino también sus convicciones más
profundas. La tensión llegó a su punto más alto una noche en el restaurante del hotel. Lucía entró al salón con la bandeja en las manos, consciente de las miradas que se clavaban en ella como cuchillos. Un grupo de clientes murmuraba a propósito, y uno de ellos soltó en voz alta: «Miren cómo la sirvienta pretende codearse con los ricos». Sus compañeras se rieron nerviosas, y hasta un gerente del hotel fingió no escuchar. Lucía apretó los labios, con los ojos humedecidos, pero continuó con su trabajo. Omar, sentado a pocos metros, presenció todo en silencio, sintiendo una furia creciente que luchaba por no desbordarse. Cuando terminó su turno, Lucía salió por la puerta trasera del hotel. Sus pasos eran rápidos, como si quisiera huir de aquella humillación. Esa noche no regresó a la plaza ni contestó a las llamadas del jeque. Decidió alejarse, convencida de que su cercanía con él solo traería más dolor y vergüenza. Mientras tanto, Omar recorría la suite presidencial como una fiera, atrapada, golpeando con el puño la mesa de mármol. «No puedo perderla así», murmuraba entre dientes, reconociendo por primera vez que Lucía se había convertido en algo esencial para él. En su interior, una decisión comenzaba a formarse. Iría a buscarla sin importar las consecuencias. Al amanecer, Omar abandonó el hotel sin su habitual séquito. Vestía de manera sencilla, intentando pasar desapercibido entre la multitud que llenaba las calles de Ciudad de México. Recorrió avenidas y plazas hasta llegar al sitio donde solía ver a Lucía vendiendo flores. Allí, en medio del bullicio de vendedores ambulantes, la encontró. Estaba de pie, con el cabello recogido de manera apresurada y el rostro cansado, como si no hubiera dormido. A su lado, la hermana menor acomodaba ramos en un balde con agua. Al verlo, Lucía se tensó de inmediato, dispuesta a alejarse, pero Omar se adelantó y levantó la voz con un temblor que sorprendió a todos. «¡Lucía, espera!», exclamó, provocando que varias personas en la plaza giraran la cabeza hacia ellos. Él se acercó, ignorando las miradas curiosas y los murmullos. Cuando estuvo frente a ella, ya no habló como jeque ni como hombre de negocios. Su voz se quebró, dejando ver por primera vez su vulnerabilidad. «He vivido rodeado de riqueza, de poder, de lujos que nunca llenaron nada. Pero tú, con tus palabras, me has enseñado lo que realmente significa vivir. No soy feliz, Lucía, y lo supe la noche en que me dijiste que la felicidad estaba en dar sentido a lo poco que uno tiene. Desde entonces, todo cambió en mí». Lucía lo miró con incredulidad. Tenía el corazón agitado, pero intentaba mantenerse firme. «Señor, usted no entiende lo que dice. Yo no soy parte de su mundo. No puedo serlo. No quiero que mi hermana crezca viendo cómo me utilizan y después me desechan». Su voz temblaba, no de miedo, sino de dignidad herida. Omar bajó la mirada un instante, respiró hondo y dio un paso más cerca. «No quiero usarte, Lucía. No quiero comprarte, ni prometerte lo que no puedo cumplir. Solo quiero aprender a ser humano y necesito que seas tú quien me enseñe». La multitud que pasaba alrededor comenzó a detenerse, atraída por la intensidad de la escena. La hermana menor de Lucía, confundida pero con ojos brillantes, sujetó la mano de ella y susurró: «Hermana, escúchalo. Parece sincero». Lucía cerró los ojos un instante, debatiéndose entre la desconfianza y la chispa de esperanza que sentía arder dentro de sí. Cuando volvió a mirarlo, notó que Omar tenía lágrimas contenidas en los ojos. Un hombre que representaba fortaleza y autoridad frente al mundo entero estaba temblando allí, en medio de una plaza popular, confesando su vacío. Era un contraste tan fuerte que a Lucía le resultó imposible ignorarlo. Por primera vez creyó que aquel poderoso jeque realmente podía estar desnudo de todo, excepto de verdad. Omar extendió las manos hacia ella con la desesperación de quien no tiene más máscaras que ofrecer. «Lucía, toda mi vida me
Dijeron que la felicidad estaba en acumular, en dominar, en ganar siempre más. Pero ahora entiendo que estaba equivocado. Tú me diste la respuesta que nadie se atrevió a darme y no quiero seguir sin aprender a vivir de verdad. Si me dejas, quiero caminar a tu lado, aunque el mundo no lo entienda. La plaza quedó en silencio por un instante. Hasta el sonido de un acordeón callejero se apagó entre las miradas expectantes. Lucía respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de debilidad, sino de un torrente de emociones contenidas durante semanas. Yo no tengo nada que ofrecerle, Omar. Solo tengo a mi hermana y esta lucha diaria que me consume. Él negó con la cabeza y dio un paso más, bajando la voz hasta un susurro audible solo para ella. Tú tienes lo que yo jamás encontré, ¿verdad? Eso es lo que necesito, eso es lo que busco. Las palabras cayeron como un golpe suave pero irrefutable, y Lucía sintió que algo en su resistencia comenzaba a quebrarse. Un murmullo se levantó entre los curiosos que se habían detenido alrededor. Algunos reían incrédulos, otros observaban con respeto, como si comprendieran que algo importante estaba ocurriendo. Omar no apartó la mirada de Lucía, decidido a mostrarse tal cual era. Renunciaría a contratos, a negocios, a la imagen de hombre invencible que me rodea, si eso significa encontrar sentido. Porque lo único verdadero que encontré en años eres tú, Lucía. Su voz se quebró, y la gente pudo ver cómo aquel poderoso jeque árabe se mostraba vulnerable ante una joven vendedora de flores. La escena, tan improbable, se volvió profundamente humana. Lucía llevó una mano a su rostro, conteniendo un sollozo. No sabía si debía creerle, pero la intensidad en sus ojos no dejaba espacio a la duda. Su hermana menor, emocionada, apretó el ramo que tenía en las manos y se lo extendió a Omar. Si de verdad lo dices, entonces empieza con esto, una flor, no como compra, sino como promesa. Omar tomó la flor con delicadeza, como si fuera un tesoro sagrado. Lo prometo, susurró, con lágrimas finalmente escapando de sus ojos. En ese instante, algo se selló entre ellos, un pacto invisible que cambiaba el rumbo de sus vidas para siempre. Omar, aún con la flor en la mano, se arrodilló frente a Lucía, sin importarle la multitud. No sé cómo hacerlo, pero quiero empezar de nuevo. Quiero aprender de ti y de tu hermana lo que significa vivir con propósito. Dame la oportunidad, Lucía. No como un jeque que da órdenes, sino como un hombre que por fin ha entendido su vacío. Ella temblaba, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras la plaza entera contenía la respiración. El contraste era brutal. El magnate del petróleo de rodillas ante la humildad de una joven que había aprendido a sobrevivir con casi nada. Lucía lo miró, desgarrada entre el miedo y la esperanza. Finalmente, susurró: si realmente quieres cambiar, demuestra que tu fortuna no solo sirve para enriquecer tu nombre, demuestra que puede transformar vidas. Omar asintió con decisión, comprendiendo que esa era la clave. En ese momento, la multitud estalló en aplausos espontáneos, como testigos de un acto de verdad. Lucía, conmovida, aceptó tomar su mano. Fue el inicio de un pacto sellado, no por riqueza, sino por humanidad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Semanas después de aquel encuentro en la plaza, Omar comenzó a dar los primeros pasos concretos. Renunció públicamente a un contrato multimillonario en Texas, alegando que prefería redirigir su fortuna hacia proyectos sociales. La noticia sorprendió al mundo de los negocios, y sus asesores lo miraban con incredulidad. Pero Omar no se detuvo. Con la ayuda de Lucía, fundó una organización en México dedicada a apoyar a jóvenes huérfanos y niños de la calle. El primer proyecto fue un pequeño centro comunitario en la misma plaza donde ella solía vender flores, como símbolo de un nuevo comienzo. Lucía
que al principio dudaba de sus intenciones, quedó conmovida al ver cómo los planes se materializaban. Omar no solo ponía dinero, visitaba personalmente los barrios, escuchaba a las familias, aprendía de sus luchas. Ella lo veía sonreír genuinamente por primera vez cuando un grupo de niños le rodeaba para mostrarle dibujos o cuando la hermana de Lucía le explicaba con orgullo sus lecciones de biología. En esos momentos comprendía que aquel hombre poderoso realmente había encontrado algo nuevo, un propósito que lo transformaba desde dentro. La relación entre Omar y Lucía fue creciendo con un respeto profundo. No se trataba de lujos ni de promesas vacías, sino de un compañerismo que se forjaba día a día en la acción. Lucía se convirtió en la coordinadora del centro comunitario, encargándose de organizar talleres y actividades educativas. Omar, lejos de imponer su autoridad, escuchaba sus ideas y la animaba a liderar con confianza. Por primera vez en mucho tiempo, ella sentía que alguien la trataba como igual, valorando no solo su esfuerzo, sino también su visión de un futuro mejor. La hermana de Lucía florecía en ese entorno. Con becas financiadas por la fundación, asistía a una escuela privada y comenzaba a soñar en grande. Quería convertirse en médica para ayudar a los más necesitados. Omar la veía estudiar incansablemente por las noches y reconocía en ella la chispa de esperanza que tanto admiraba en Lucía. Esa transformación le recordaba cada día que la verdadera riqueza no estaba en cuentas bancarias, sino en oportunidades compartidas. Y mientras la fundación crecía, también lo hacía el lazo invisible que unía a Omar y Lucía, cada vez más difícil de ocultar. Los medios comenzaron a interesarse en la historia. Los periódicos hablaban del jeque que cambió contratos por corazones y las cámaras lo seguían en cada visita a los barrios humildes. Pero lo que más llamaba la atención no era su fortuna invertida, sino la presencia constante de Lucía a su lado. En cada entrevista, Omar la mencionaba como la verdadera inspiración de su transformación. Lucía, tímida, intentaba mantenerse en segundo plano, pero inevitablemente se convirtió en un símbolo de esperanza. La joven que había logrado encender humanidad en un hombre acostumbrado a vivir en el vacío del lujo. Los comentarios, sin embargo, no tardaron en dividirse. Algunos lo aplaudían como un ejemplo de redención, mientras otros lo criticaban, acusándolo de lavado de imagen. Lucía sentía miedo de que todo se desmoronara, de que la presión social los aplastara, pero Omar, con la seguridad que había ganado al aceptar su vulnerabilidad, le repetía: «No vivimos para complacer a todos, Lucía. Vivimos para ser fieles a lo que creemos». Aquellas palabras la sostenían, y poco a poco comenzó a perder el miedo a mostrarse a su lado. Era un amor que no necesitaba etiquetas, sino acciones que hablaban por sí solas. Con el tiempo, el centro comunitario se expandió a otros barrios. Omar destinó millones de dólares en becas, comedores y programas de salud. Lucía estaba allí en cada paso, asegurándose de que cada recurso llegara a quienes realmente lo necesitaban. El rostro del jeque ya no aparecía en las portadas por lujos o escándalos financieros, sino por abrazar a niños en situación de calle o inaugurar bibliotecas en zonas olvidadas. Para Omar, esos titulares no eran una estrategia, eran la confirmación de que finalmente había encontrado un legado que valía la pena. En medio de esa transformación, la relación con Lucía se consolidó de manera natural. No hubo grandes declaraciones románticas ni gestos teatrales. Hubo, en cambio, miradas cómplices, largas conversaciones en las que compartían sueños y silencios cómodos en los que bastaba estar juntos. La hermana de Lucía, feliz de verlos unidos, los llamaba «mi nueva familia».
Y aunque aún enfrentaban críticas y diferencias culturales, lo que habían construido juntos era más fuerte que cualquier barrera. La unión no nació de conveniencia, sino de una verdad compartida. Ambos habían encontrado en el otro el sentido que la vida les había negado antes. 5 años después, la plaza donde Lucía solía vender flores se transformó en el corazón de un proyecto educativo. Una escuela comunitaria moderna, levantada gracias a la fundación. En la ceremonia de inauguración, Omar y Lucía estaban juntos, no como jeque y camarera, sino como socios en una causa que había cambiado cientos de vidas. La hermana de Lucía, ahora estudiante de medicina, tomó el micrófono y agradeció entre lágrimas: «Ustedes me dieron la oportunidad de soñar». En los aplausos que siguieron, Omar y Lucía se miraron con la certeza de haber encontrado aquello que ni la riqueza ni la lucha en soledad podían darles: un propósito compartido. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana.